subes tu propia información, la depositas en un repositorio y ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces una consulta, aparte de todo lo que ya sabe el backend de OpenAI, es decir, el backend de ChatGPT, aparte de todo lo que ya sabe, usa la información que tú acabas de subir y de hecho la usa de manera prioritaria, implementar. Ujú. Las grandes piezas de rompecabezas ya están ahí, más bien es un tema de unirlas, de probarlas, de ver qué tan lejos pueden llegar y salir al aire. El servicio de OpenAI de Azure se expone como un conjunto de servicios web en que son consultables como un API desde cualquier cosa que pueda llamar un API. Si tú Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su podcast Pro Value Time, donde hablamos de tecnología contando historias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo la inteligencia artificial se prepara para el futuro. Realmente muchos pensamos que la inteligencia artificial es el futuro, ya es un presente, pero yo creo que van a venir cosas muy innovadoras más adelante. Y para esto tenemos el gusto de contar con Edgar Sánchez. Hola, mi estimado Edgar, ¿cómo estás? Hola Robert, pues bien, como estábamos hablando hace un rato, esquivando los cortes de luz, pero dentro de todo bien y por supuesto muchas gracias por invitarme y para tener esta conversación. Qué chévere, gracias, mi estimado Edgar. Para los que no conocen a Edgar, que en realidad son muy pocos, porque aquí en el medio de Ecuador lo conoce muchísima gente, Sí, Edgar los tiene más de acreedores. 30, tiene más de 35 años en el mundo de la tecnología, lidera un par de empresas, entre ellas Logic Studio, que es una empresa muy reconocida acá en el medio, tiene también, es socio de una empresa que ayuda en la provisión de personal técnico, así que... hay un tema muy importante que lo vamos a conversar en algún ratito. Él es Regional Director de Microsoft, que es una distinción que le da Microsoft por el apoyo que él hace en la difusión de tecnología. Así que qué gusto tenerte por acá, mi estimado Edgar. Gracias, gracias otra vez y bueno, con gusto conversar contigo siempre. Chévere. Edgar, mira, te quería comentar y para las personas que nos escuchan, que hemos hecho ya un par de podcasts que los invito a que los escuchen. Uno es sobre el tema de Copilot, porque Copilot es la Ujú. herramienta de Microsoft que permite que personas probablemente que incluso no conocen de tecnología le saquen provecho para todos estos temas de inteligencia artificial generativa que hoy en día están de moda. También hay otro podcast interesante sobre lo que es el Copilot Studio, que es para hacer agentes que permiten ir un pasito más allá del Copilot para poder generar incluso actividades luego de que hacemos preguntas o hacemos temas que interactuamos con ese Copilot. Pero viene un tema bien interesante que es que Microsoft a través de su plataforma Azure tiene dos componentes. El uno es el Azure AI y el otro es el Azure OpenAI. Es una serie de librerías para poder generar componentes o poder hacer un poco más allá de inteligencia artificial. Entonces, eso, mi estimado Edgar, nos gustaría conversar contigo. Cuéntanos un poquito de estas funcionalidades o esto que tiene Azure, que creo que las organizaciones le pueden sacar mucho provecho. Claro que sí, con gusto. Y quizás vale la pena empezar por lo que está más de moda, que es el tema de OpenAI en realidad. Un poco para los amigos que no están tan al tanto, lo que medio mundo usa ahora es ChatGPT. Y lo que hay que entender es que ChatGPT en realidad es la parte de adelante, lo que llamamos el frontend de un generador inteligente de respuestas que es hecho por OpenAI. OpenAI es, por supuesto, en principio una compañía independiente que ha tenido muchísimo éxito en este tema de generación inteligente de respuestas. Y Microsoft hizo una inversión significativa en OpenAI para ayudarles en su investigación y en el desarrollo y afinamiento de sus modelos. Ujú. Como parte de ese acuerdo, y esto es muy interesante, dentro de la nube de Azure, uno puede como empresa o como individuo crear su propio servidor de OpenAI. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Normalmente, y muchos de nosotros hemos usado ChatGPT para generar respuestas usando los servidores de OpenAI y funciona y todo Ujú. está chévere. Pero si, sobre todo si tienes una empresa como una aseguradora o un banco, quizás te va a preocupar el compartir ese backend con literalmente centenares de millones de personas. Es más controlado el que tengas tu propio servidor como dije, de OpenAI. Y eso es precisamente lo que es Azure OpenAI.
Ujú. Entonces, de primera mano, primera ventajota que tú tienes es el que sea tu propio servidor, donde puedes limitar quiénes lo pueden usar, donde puedes llevar una bitácora y una contabilidad de quién está preguntando qué cosas y demás. Ujú. Esa es una primera gran ventaja que tienes. Pero luego, y ahí déjame contarte de un proyecto específico en el que hemos estado trabajando en estos últimos meses. Está Claro. algo que dentro de este mundo del OpenAI, o más bien dicho, de los LLMs, de estos motores de generación de respuestas, que se ha estado poniendo de moda, que es lo que llaman el RAG, Retrieval Augmented Generation, que es generación de respuestas aumentadas con recuperación. RAG suena así Ya. como, wow, pero en realidad es básicamente esto. Imagina que tú subes tu propio conjunto de textos. Pueden ser documentos Word, pueden ser PDFs, pueden ser archivos de texto, una serie de fuentes. Entonces subes tu propia información, la depositas en un repositorio y ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces una consulta, aparte de todo lo que ya sabe el backend de OpenAI, es decir, el backend de ChatGPT, aparte de todo lo que ya sabe, usa la información que tú acabas de subir y de hecho la usa de manera prioritaria. Ujú. El ejemplo específico que que te quería comentar es, imagínate un banco. Un banco tiene montones de procedimientos. Procedimientos para abrir cuentas corrientes, para dar créditos, para conversar con gente que se ha atrasado en sus pagos, N cosas. Procedimientos de seguridad, de cómo abrir una agencia, de cómo cerrarla, etcétera. Ok, Ujú. entonces, esos son literalmente centenares y centenares de páginas con estos procedimientos. Si tú haces una pregunta genérica en un ChatGPT, olvídate por un momento de Azure, en un Ujú. ChatGPT le preguntas, ¿cómo hago para abrir una cuenta de ahorros? Por decir algo, te va a dar una respuesta genérica, naturalmente. Pero con RAG, si un banco ha subido sus procedimientos específicos, la misma pregunta, ¿cómo hago para abrir una cuenta de ahorros? Te va a responder a partir del manual de procedimientos de ese banco. Claro. ¿Qué ventajota tiene? Todo nuevo funcionario que entra a trabajar en el banco X va a poder rápidamente informarse y ayudar de mejor manera a sus clientes. O incluso puedes ir un pasito más allá y ofrecerlo al público en general para que el público en general sepa cómo abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorros en el banco X. Entonces, este tipo de cosas son súper valiosas. Piensa una aseguradora, piensa un seguro de salud donde los procedimientos son extensos, donde hay montones de documentos que además se actualizan con relativa frecuencia. Y entonces es muy difícil estar al día, mejor tener una inteligencia artificial que digiera todos esos centenares de páginas y que te pueda responder rápidamente a preguntas. Entonces eso, Correcto. lo que a mí me encanta es que es relativamente fácil de implementar. Las grandes piezas de rompecabezas ya están ahí, más bien es un tema de unirlas, de probarlas, de ver qué tan lejos pueden llegar y salir al aire. Muy bien, entonces ahí Edgar, quiero comentarte un par de temas que son interesantes para que la gente también conozca de dónde viene este tema. Comentaste de la alianza de Microsoft y OpenAI y esta nace en el 2019. Y obviamente Mm, hay una inversión ahí monetaria, pero lo más importante creo yo es la oportunidad que le da Microsoft a OpenAI de que use una infraestructura de computación supermasiva. Porque como dice una investigación que estuve haciendo, Nidhi Chappell, es el jefe o es la jefe, perdón, de producto de Microsoft para cómputo de alto rendimiento, ella dice que cuanto más grande es el modelo y más datos tiene, más tiempo puede entrenar y mejor es la precisión del modelo. Y esto es ujú, básico porque, claro, este tipo de em, aprendizajes no solo necesitó rapidez, sino una infraestructura estable que en el tiempo no se vaya a caer, porque si se caía a lo mejor no conseguía el objetivo. Por eso es que esa alianza es súper poderosa. Ahora, quiero regresar a lo que comentaste, Edgar, porque de lo que hemos aprendido, el Copilot de estudio te permite integrar un manual como el de transacciones que comentabas del banco, incluso te permitiría con las validaciones y las seguridades del caso que se conecte al sistema del banco y abra una cuenta. Entonces, si puedo llegar a hacer eso con Copilot de estudio, ¿en qué escenario debería usar directamente Azure OpenAI? Porque parecería como que Azure OpenAI lo puedo hacer para cuando tengo tal vez
o quiero hacer algo mucho más eficiente, más controlado? ¿Va por ahí o cómo hago Eh, esa eh, diferenciación? Esa es una pregunta súper interesante. La verdad es que si una organización ha tomado su decisión estratégica de basarse mucho en herramientas de Microsoft, entonces efectivamente Copilot Studio va a poder hacer mucho de lo que acabamos de comentar de una manera rápida y de una manera natural. ¿Ok? Pero piensa en otras organizaciones. Digamos que hay una organización que más bien su apuesta es por el lado de Java o quizás tiene su portal interno hecho en Angular o en alguna de estas otras tecnologías, que es súper válido, es su decisión. Ujú, correcto. Entonces, ahora el tema es, ¿sabes qué? Mi portal interno está hecho en React y yo quisiera poder hacer este tipo de consultas desde mi portal interno. Es más, mi equipo de programación es un equipo experto en JavaScript. ¿Cómo le hago? Entonces, lo buenazo es que el servicio de OpenAI de Azure se expone como un conjunto de servicios web que son consultables como un API desde cualquier cosa que pueda llamar un API. Si tú usas Java, fantástico. Si tú usas JavaScript, ¿por qué no? Si tú usas cualquier cosa que pueda llamar a un servicio web, va a poder aprovechar este backend. Bien. Entonces, es en esos escenarios donde extendemos la posibilidad de servir a quienes no necesariamente se han lanzado de cabeza a la piscina de Microsoft. Y déjame decirte algo, incluso Edgar, no sé si opinas lo mismo, que podría ejemplificar un poquito más lo que tú acabas de comentar. El Copilot de estudio, en ese ejemplo que estamos colocando, permitiría que alguien digite, quiero abrir una cuenta, pongo mis datos y se apertura la cuenta, pero lo tengo que digitar porque así está hecha la interfase. En Ujú, cambio, en el ejemplo que tú pusiste, las personas podrían programar una interfase que es como tú y yo nos estamos viendo, tengo un avatar ahí, ¿no es cierto? Que es el que ujú. me habla. Y entonces esa inteligencia para que me hable con lo que está diciendo el copilot es lo que están programando y yo le puedo decir, hola, mira, quiero abrir una cuenta. Sí, perfecto, y me va conversando. Eso ya no hace el Copilot Studio, pero alguien con programación podría pegarse al Azure OpenAI para generar eso. Es correcto, exactamente, así mismo es. Y mira, hablando de eso, otro escenario parecido, interesante, del cual hemos hecho pilotos con resultados bastante satisfactorios, es ahora que ha habido en el mercado una expansión del número de marcas y modelos de automóviles que se venden y los distribuidores automotrices que antes vendían quizás dos o tres marcas y ponle una docena de modelos diferentes o quizás una veintena de modelos diferentes dentro de esas dos o tres marcas, pues los técnicos, los mecánicos, básicamente se la conocían. Pero ahora resulta que no venden tres marcas, resulta que venden 12 marcas. Ocho venidas de la China, cuatro venidas de Europa, por ejemplo. Y ya no son 15 modelos de carros, sino 40, 50 modelos de carros. Y en la vida real ellos enfrentan problemas que parecerían triviales. Por ejemplo, igualale el reloj del carro marca Z, modelo Y y cada uno es otro mundo y son unos manuales de este gordo que nos entregan a todos. Yo no sé si tú Ujú, te has leído tu manual de tu carro, yo no. ujú. No. Entonces, imagínate, el mecánico tiene que tener 60 manuales de estos. Entonces, alternativamente se le puede alimentar estos manuales, subir en un repositorio eh, y luego los mecánicos con su celular, porque hace rato están delante del carro, con su celular pueden preguntar, oye, del marco del carro marca X modelo Y, ¿cómo igual el reloj? Y blin, te salen los 8 pasos para igualar el reloj de ese carro. Les ahorra un montón de tiempo, no solamente en ese momento, sino imagínate todas las instancias de entrenamiento que tendrías que hacer y además repetitivamente, porque llegan nuevos modelos, este otro radio ya no es igual así, es igual asado, y así es un lío. Entonces, ese es otro escenario muy específico donde el que desde mi aplicación móvil, que yo lo puedo haber construido en lo que sea, puedo aprovechar los temas del backend de OpenAI de una manera muy natural, muy integrada en mi app.
Claro. Oye, y sabes que me hiciste acuerdo de un ejemplo también interesante que es que Mercedes-Benz fue uno de los primeros en utilizar Azure OpenAI Services para crear un asistente virtual que va de la mano con lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Que es que pudiéramos tener a alguien que está en la pantalla del auto, me habla, yo le hablo, ¿no es cierto? Y generamos una Correcto. conversación, porque cuando estoy conduciendo, no tengo la posibilidad de escribir, sino tiene que ser completamente hablado. Y ahí es donde creo, mi estimado Edgar, que viene el otro pedazo, que es, ya hablamos bastante de Azure OpenAI, viene el Azure AI, donde Ujú. tenemos otras características de inteligencia artificial como el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa parte. Eso, y lo que te acabo de decir es súper interesante porque en la gran super moda de los LLMs y los generadores de respuestas de texto, eh, a veces nos olvidamos que ha habido toda una serie de servicios que ya tienen sus años, de 10, 12, 15 años de existencia, que hacen una serie de cosas súper útiles, súper útiles. Y como digo que a veces nos estamos olvidando. Ejemplo número uno, justo como tú dices, reconocimiento de rostros, por ejemplo, reconocimiento incluso de voz, tener la posibilidad de hacer login en una aplicación tuya reconociendo la voz del usuario en lugar de usar un password, por ejemplo. Estas cosas, por ejemplo, las hacen los celulares hoy de manera muy natural, pero si tú quisieras incorporar esa misma habilidad de una aplicación web, por ejemplo, se puede hacer muy complicado o más dicho, al revés, se hace muy fácil, muy natural incorporar esa facilidad usando el servicio de speech de Azure AI, por ejemplo. Otra cosa que se hacía hace muchos años ya, por ejemplo, si tú eres otra vez un banco y lo que quieres es entender cómo va a ser la morosidad, ¿sabes qué? Yo tengo 50 millones de dólares en préstamos y este mes que viene yo estoy apuntando a cobrar 6 millones de esos 50 millones, por ejemplo. ¿Ok? Ese es mi flujo normal. Pero siempre, siempre hay morosidad. ¿Cómo puedo saber si esa morosidad va a ser del 1%, del 1,5, del 1,8? Pues se puede construir, tomar la información histórica de los pagos, la información histórica de morosidad de mis clientes, ¿no es cierto? Y hacer machine learning, que básicamente es descubrir un modelo que pronostica. Ok, en base al comportamiento de los últimos 24 meses, el modelo te dice que en este mes que viene vamos a tener 1,7 de morosidad. Y entonces el banco ya puede hacer sus previsiones y decir, ¿sabes qué? 1,7 de morosidad en 6 millones de dólares significa tanto. Entonces ese numerito nos va a pegar. Una de dos, o ajusto mis cálculos de liquidez para saber que esa plata no va a estar, o sabes qué, arranco una campaña previa porque ya sé lo que va a pasar, a empezar a llamar a la gente y demás, usando, por ejemplo, otra vez un robot que genere texto a voz para que te llame por teléfono y te empiece a decir, por favor, no se olvide de hacer su pago el 17 de este mes, que es, a propósito, es otro uso de inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Genero textos con consultas de SQL y esos textos los convierto en voz muy natural, que te hace una llamada que ya no es la típica llamada robótica así horrible que uno de hecho le cuelga de una vez, sino que se siente muy natural, como si estuvieras interactuando con un humano. Entonces, todas estas cosas de aprendizaje de máquina, de modelos de pronóstico, de reconocimiento de voz, de conversión de voz a texto o de texto a voz, son parte de, en realidad, una serie de servicios más clásicos, vamos a decir, y que están ahí igual. Se exponen como servicios web y se pueden integrar en cualquier sistema, básicamente no importa en qué tecnología esté hecha. Sí, y ahí los invito también a consultar a nuestros buenos amigos de Logic Studio, porque lo que comenta Edgar ya no es teoría, o sea, es realmente algo que funciona y lo he Correcto. visto funcionando bien, que uno pueda llamar, conteste por detrás una voz que puede tomar decisiones y puede incluso tomar información para tener una conversación informada, lo cual está genial. Oye, mi estimado Edgar, la gente siempre quiere aprender también un poco de nuestro invitado y quisiera preguntarte ¿cómo fue esa historia para que te conviertas en Regional Director? Eso nos Ah, parece bien interesante.
Cuéntanos, porfa. Sí, es muy interesante. Déjame ser totalmente transparente en cómo ocurrió. Hace un montón de años, fácil 20, yo en realidad trabajaba relativamente poco con .NET y venía mucho más de una experiencia de hacer mucho trabajo en el mundo de Java. Entonces me la sabía. Ahora ya no, ya estoy medio oxidado en el mundo de Java, pero en esas lejanas épocas me la sabía mucho. Entonces apareció .NET, apareció C Sharp, que me parecieron en ese momento una plataforma muy interesante, una alternativa que le veía yo mucho futuro. Mucha gente prefirió quedarse en Java y muy bien, porque no está para nada mal. Pero yo tomé una decisión en ese momento de yo creo que por aquí es la cosa, por el mundo de C Sharp. A propósito de eso y que empecé a dar charlas y todo eso, me contactaron más bien de Microsoft y me dijeron, oye, a ti que te gusta dar charlas y que parece que hablas muy bien y expones bonito sobre el tema de C Sharp y las librerías de .NET y demás, ¿no te gustaría entrar al programa de directores regionales? Y te digo honestamente, en ese momento yo no sabía ni lo que era. Claro. Y más bien la pregunta era, ok, primero, ¿qué es un director regional? Y luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuáles son las obligaciones? Y no sé qué. Y para resumirlo un poquito, básicamente los directores regionales se dedican a hacer difusión, sobre todo de las tecnologías más novedosas. Por ejemplo, justo esta conversación ahorita que estamos teniendo sobre OpenAI en Azure. Ese tipo de cosas es lo que se espera que uno haga, por un lado. No te pagan nada por hacer esto, siempre ha sido gratis y nunca me han dado ni un centavito en cheque, digamos. Pero en cambio tienes dos super ventajas. Ventaja número uno, eres regularmente invitado a reuniones donde te muestran no lo que ya está al aire, sino lo que potencialmente va a salir al aire en 3 meses, 6 meses, a veces un año adelante. Entonces uno tiene la ventaja de estar adelantado, de saber lo que se viene, de saber lo que, por ejemplo, ahorita mismo en el 2025 seguramente va a ser empujado en general en industria y en particular dentro de Microsoft. Entonces ese conocimiento Ujú. previo es extremadamente valioso para nosotros y potencialmente para nuestros clientes. Aunque a veces lo que pasa es que nos toca así como mordernos los labios, porque mucho de lo que nos cuentan es, ok, yo te lo cuento, ya sabes lo que va a venir, pero es bajo restricción. Entonces me Ya, toca, claro. toca decir, oye, eso no lo uses, no me preguntes por qué, pero Pero espérate. créeme, mejor no lo uses. O al revés, poniendo en positivo, ¿sabes qué? Apuéstale a esto. Yo sé lo Claro. que te digo. No te puedo dar más detalles, pero apuéstale a esto. Entonces, y finalmente, el grupo es relativamente pequeño. En este momento son como 180 personas por ahí alrededor del mundo y para mí ha sido súper enriquecedor porque mucha de esta gente ha escrito montones de libros, ha participado en proyectos realmente complejos y enormes. Y entonces para mí siempre, siempre, siempre ha sido un aprendizaje. Cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con ellos y nos encontremos 2, 3 días, es aprender un montón de cosas, de quedarse ese estilo, wow, o sea, lo que se puede hacer. Claro. Entonces, profesionalmente ha sido muy valioso y finalmente, humanamente, igualmente te aterriza mucho, primero porque los ves así, que si uno cree que hace cosas interesantes, ellos hacen cosas mega complejas e interesantes. Y luego son súper humanos, o sea, tú te sientas a conversar con ellos y no se sienten así como, "Ay, yo soy el rey del mundo", sino, ahí comámonos un sanduchito y conversemos de lo que va mal en los proyectos y no sé qué y estas cosas. Entonces, esa manera de ser de fresco nomás, ¿no? O sea, yo no soy el super consultor millonario, se te pega para mí ha sido una experiencia súper valiosa. Entonces, somos, como digo, relativamente pocos y en Latinoamérica creo que somos como una veintena más o menos. Es un programa súper chévere realmente. Qué bueno, mi estimado R. Qué bueno que tomaste la decisión de irte por el tema de .NET, porque la verdad muchos hemos aprendido de ti. Te agradezco por eso. Qué pena por los de Java. No les ha ido mal, pero, pero estamos convencidos y gracias por estar del lado de .NET. Sí. Mi O sea, estimado Java Edgar. funciona, eso no se puede negar, Java funciona, Sí, pero, sí. o sea, y quitándome un poquito el sombrero digamos, de estar de este lado de la calle, yo sí creo sinceramente que la evolución, la mejora, la estar al día ha sido
mucho más consistente del lado de .NET que del lado de Java. Java ha tratado siempre de ser conservador y por una decisión intencional. O sea, lo que queremos es que los sistemas que escribí hace 15 años sigan funcionando y si eso frena el avance, que así sea. Yo prefiero la estabilidad a el progreso, si tú quieres, que por si acaso es una decisión estratégica, en principio no es ni mala ni buena. En el lado de .NET ha habido un poco más de agresividad. ¿Sabes qué? Vamos para adelante. Si eso significa que tenemos que sacrificar un poco lo que ya está escrito y hay que retrabajar algunas cosas que desde hace 4 años estaban quietitas, hagámoslo porque queremos ir para adelante. Entonces, el resultado de eso ha sido mayores grados de productividad y los Ajá. equipos de desarrollo en .NET tradicionalmente, creo yo, son más productivos que los del otro lado. Mira qué interesante. Y eso nos da pie entonces para que nos dejen también comentarios acá, porque estaremos gustosos de seguir esta conversación. Mi Por estimado Edgar, supuesto. ya para cerrar, cuéntanos qué tú esperas de la inteligencia artificial. O sea, pensemos de aquí en 5 años, ¿qué estaremos viendo desde tu óptica? Verás, primero que nada, un aterrizaje, porque ahorita un poco, como suele ocurrir, ¿no? Cuando vienen estas olas de nuevos productos y nuevas tendencias, es así como un tema de esto va a ser la noche y el día y el mundo va a cambiar a 500% y no sé qué cosas más. Se nos va un poco el ánimo vendedor. Yo creo que eso se va a aterrizar, se van a aterrizar las posibilidades. No es que va a haber un cambio irreconocible en las organizaciones, pero en cambio yo creo que va a haber una adopción continua y una mejora que finalmente se va a notar. O sea, dentro de 2, 3, 4 años, las empresas que usan generadores de respuesta, que usan inteligencia artificial en todos los tópicos, no solo en su operación diaria, sino en temas de seguridad y demás, van a ser más robustas, más eficientes, más productivas. Entonces, un poco es como pensar que qué es lo que pasó cuando pasaste, digamos, de la carreta al automóvil. Primero, no es que desaparecieron todos los problemas. Segundo, de hecho, aparecieron problemas nuevos. Pero finalmente, si tú mides los pros y los contras, hubo un progreso ineludible, que no se puede negar cuando pasaste del uno al otro. Lo mismo va a pasar con inteligencia artificial. Allá, si conversamos por allá por el 2030, ya va a ser una cosa de todos los días. Las pocas empresas que no lo adoptaron o que lo adoptaron parcialmente se van a quedar atrás en términos de productividad y eficiencia y seguridad incluso. Y la mayoría vamos a estar ya subidos de ese tren y ya va a ser una cosa completamente común, como tú dijiste, que uno mientras vas manejando el carro le puedas decir cosas como, oye, ¿y cuánto tiempo me falta para la Para siguiente llegar. revisión de este carro? Y de una vez ponme la cita para que no me olvide y es todo eso hablado y te lo va a confirmar y se va a registrar en el sistema del taller mecánico y todas esas cosas. Va a ser de todos los días. Oye, y cuando llegue eso, verás, yo creo que te va a causar risa, pero hoy, hace unos años, cuando se te iba el agua, tremendo problema. Hace Ujú. unos años, cuando se te iba la energía eléctrica, y hoy día nos está pasando, tremendo problema. Cuando se te va el internet, tremendo problema. Y yo lo que creo que va a pasar en algún momento es que cuando ya se te vaya o no, algo no funcione de la inteligencia artificial, ¡ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Verás que va a pasar eso cuando ya estemos tan acostumbrados que va a ser algo que, ¿y ahora? ¿Cómo se hacía? No funciona. Sí. Eso Por que ahí acá te vas. acabo de decir es súper válido, porque, o sea, es súper interesante. Las generaciones actuales, por ejemplo, tener un carro ya no es prioridad para ellos. O sea, en nuestra época como que la aspiración era tener carrito y cuando tenías carrito ya hiciste como un hito en tu vida, ¿no es cierto? Ajá, Ahora para ellos es más, ni siquiera para nosotros, no sé si te pasó a ti cuando tenía 17, 18 años, ay, sacar la licencia de manejo, ajá. ahora sí ya soy adulto de verdad. A ellos no les interesa. ¿Y por qué no No, les interesa? Porque con el celular piden un Uber, un Didi o lo claro, que sea, ¿no es claro. Y cierto? trabajan desde la Y, casa. y trabajan desde la casa, efectivamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya está pasando en Estados Unidos y en Europa, en chiquito, pero está pasando. Y yo pienso que en unos 5 o 6 años acá va a ser igual. Que de hecho cuando pidas el carro va a venir solito, viene sin chofer. Claro. Entonces te subes en el carro, te bajas del carro y te vas. O sea, ya no.
Cada vez en las calles va a haber más bien estos aparatos moviéndose con el pasajero y sin chofer por todas partes. O si es tuyo el carro, Vamos lo a que ver vas a qué. decir es, carro, llévame a la reunión que voy a tener no sé dónde y ¿sabes qué? Regresa dentro de 2 horas de recogerme. El carro se va, Claro, dentro de 2 horas regresa y te recoge. Ya no necesitas saber manejar, ya no necesitas licencia de manejo. O ¿qué sea, tal? hace 5 años o 10 años hubiera pensado que es ciencia ficción, ahora es simplemente cuestión de tiempo. No sé si será en el 2026, en el 2030 o en el 2034, pero eso es un hecho. Pronto lo veremos. Oye, qué chévere siempre conversar contigo, mi estimado Edgar. Nos podríamos quedar conversando horas, la verdad. Siempre es Así un mismo es. gusto. Pero tenemos que cortar. Entonces, mi estimado Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos y si nuevamente lo reitero, si tienen temas que quieran profundizar ya de implementación, les recomiendo trabajar con Logic Studio y si tienen temas relacionados a capacitación, con gusto en Tech4Pro estamos para ayudarles. Con eso me despido. Excelente. Gracias, mi estimado Edgar. Igualmente, gracias por invitarme, gracias a todos, chao. Gracias a todos también. Hasta luego.